Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo más de esta serie. Gracias por seguir compartiendo nuestros episodios. Gracias, como siempre, a todas esas personas que descargan nuestros episodios semana tras semana. Gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a presentarles un capítulo diferente. Vamos a movernos un poco hacia el lado de la teoría conspirativa. Aunque sabemos que muchos allá afuera disfrutan bastante de este tipo de temas del crimen real y pues no es un secreto. Muchos lo saben, que lo he expresado también a través de este micrófono, la fascinación que tengo sobre ese tema. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito en lo que son desapariciones extrañas, personas que se han desvanecido, especialmente en situaciones que nos dejan muchas preguntas. Vamos a tocar en concreto algunas de las desapariciones que se han dado en lo que son los parques nacionales de Estados Unidos, más conocidas como las desapariciones 411. Además, vamos a estar presentando un poco de información acerca de la persona que inició todo este fenómeno acerca de las desapariciones 411. Por supuesto, algunos de ustedes tal vez ya lo ubicaron, ya saben más o menos el tipo de temas de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Para todos aquellos que no están muy familiarizados con este tipo de casos, vamos a presentarles algunos de los temas más famosos, más sonados en cuanto a este tipo de casos. De cualquier manera, eso no quiere decir que nos vamos a estar alejando o que vamos a dejar de hacer temas de crimen en sí, sino que vamos a tratar de, como siempre lo hemos mencionado en cada tema, tratar de variar, tratar de darle gusto a todos nuestros oyentes. Como siempre lo mencionamos en cada episodio, la razón de que este podcast exista, la razón de que estemos llegando hasta ustedes es simplemente para, si podemos ayudar de alguna manera, de hacer su día más pasable, de que ese rato que manejas hacia tu trabajo o desde tu trabajo a tu casa lo puedas pasar más a gusto, más ameno, escuchando algún tema diferente. Es exactamente a lo que nos enfocamos. Así es que sin más preámbulo por el momento, los dejamos con el tema de hoy, el capítulo que hemos titulado Desapariciones Misteriosas. Comencemos. En el tema de las desapariciones misteriosas, siempre el común denominador es la forma en que la persona se desvanece. Siempre se maneja el mismo tipo de patrón. Una persona que no deja rastro, que no hay muchos indicios del por qué esta persona dejaría su vida atrás y a los suyos sin ninguna señal. Bastantes son este tipo de historias que nos llevan a preguntarnos ¿qué es lo que está pasando allá afuera? En los casos que se dan en los bosques de Estados Unidos, en los parques nacionales más en concreto, siempre la pregunta es ¿qué o quién está causando esto? ¿Y por qué las autoridades no hacen nada al respecto? ¿Por qué no se mantiene ni siquiera un registro de cuántas personas se extravían cada año? Aunque parezca increíble, esto es una realidad. Y ha sido una realidad que ha estado ahí por mucho tiempo, hasta que una persona fue capaz de descubrirlo y sacar a la luz todo este problema. David Paulides, sin duda es una persona que ha traído a la luz este tema. Fue la persona que se atrevió a desafiar al gobierno y tratar de empezar a buscar respuestas acerca de por qué se dan estos casos. Aunque esta persona se enfoca en lo que son las desapariciones que se les llaman 411, esto en referencia al libro que escribió después de que se dio cuenta de estos casos. Hay otros casos que, si bien no ocurren en esas mismas circunstancias, también nos dejan muchas preguntas. Hay bastantes casos en los que las personas han desaparecido y no han dejado ningún rastro. Simplemente nos lleva a preguntarnos qué está pasando, o sea, quién o qué es lo que está haciendo esto. ¿Se trata de que la persona simplemente quiso desvanecerse? ¿Se trata del trabajo de un asesino serial? No se sabe. Vamos a presentar el día de hoy
una serie de casos. Hemos hecho una pequeña compilación de los casos más importantes o más notorios que se han dado a través de los últimos años. Sería imposible, sería muy difícil que podamos cubrir todos los casos. Tal vez mencionemos algunos que no conoces, o tal vez no vamos a mencionar algunos con los que tú estás más familiarizado. De cualquier manera, queremos que mantengas tu mente abierta. Tratamos de encontrar, de exponer este problema. Simplemente no hay que dejarlo que desaparezca, no hay que dejarlo morir, hay que seguir hablando de eso y así mantenerlo vivo en la mente de las personas. Para empezar, nuestra primera historia del día de hoy va a ser una historia que es un tanto local para nosotros, ya que esta historia ocurrió aquí en el estado de Norte Carolina. No sé si en algún otro episodio lo había mencionado, pero es donde está basado nuestro podcast. Sí, llegamos a ustedes desde el hermoso estado sureño de Norte Carolina. En algún lugar, en algún punto perdido de este gran estado de Norte Carolina, aquí es donde se produce y se lleva a cabo esta grabación, esta información que ponemos para ustedes, este pequeño show gratuito, simplemente con la única intención de hacerte pasar un mejor rato. Vaya, yo personalmente, si soy sincero, escucho bastantes podcasts, me encanta, hay temas que me encantan más que otros obviamente, y yo creo que ya se dieron cuenta. Y la única idea es llevarles un poquito de distracción a sus vidas, y vaya, si en el proceso podemos aprender una o dos cosas nuevas, qué mejor. Ahora, como lo mencionaba, nuestro primer caso es el caso de Leah Roberts. Leah Roberts, este caso se lleva a cabo, o sucedió, como ya lo mencioné, en el estado de Norte Carolina. Esta persona nació el 23 de julio de 1976 en la ciudad de Durham. Esta joven estadounidense desapareció en la autopista Mount Baker del condado de Whatcom, en el estado de Washington. El 18 de marzo del año 2000, varios testimonios dieron aviso a las autoridades de que un vehículo se había salido de la pista o de la carretera y se encontraba en el fondo de un terraplén, cerca de la zona de la ribera de Canyon Creek. Investigando la situación, la policía encontró el vehículo, un Jeep Cherokee blanco que había sido registrado el año de 1993 y con las placas de Carolina del Norte. Estaba al nombre de Leah Roberts, quien había abandonado de forma abrupta su domicilio en la ciudad de Durham. A pocas horas de encontrarse, se recibió un aviso de que podía haber pasado por una estación de gasolina en la ciudad de Everett y se le había visto un tanto desorientada. En los años que precedieron a su desaparición, sus dos padres habían muerto, y ella misma había sobrevivido a un terrible accidente que la había dejado con heridas graves. Sus amigos y hermanos comentaron que últimamente se había envuelto mucho en asuntos espirituales, que se la pasaba reflexionando mucho y cuestionándose ella misma por sus motivos para seguir viviendo. Había abandonado la Universidad Estatal de Carolina del Norte solamente unos meses antes de graduarse, y después de eso había empezado a pasar una gran parte de su tiempo en una cafetería local, a menudo escribiendo poesía e ingresando notas en su diario. Una nota que dejó en su casa sugirió que había tenido gran inspiración sobre las obras de Jack Kerouac, particularmente en su novela de The Dharma Bums, que tenía escenas ambientadas en Desolation Peak, cerca de donde se encontró su vehículo. Cuando se llevó a cabo esta desaparición, muchas personas empezaron a vincular esa nota, porque ella estaba fascinada con esta novela que se llevaba a cabo precisamente cerca de donde encontrarían su vehículo después. Obviamente se empezaron a hacer bastantes conjeturas del por qué se habría encontrado ahí y dónde podría estar ella. Los documentos del vehículo sugirieron que Leah pudo llegar hasta Bellingham, Washington, el 13 de marzo, ya que 5 días antes de que se encontrara el automóvil, las primeras sospechas llevaron a pensar que el vehículo estaba desocupado cuando se estrelló, cuando se accidentó. Lo que sugería es que alguien simplemente lo había accidentado al vehículo intencionalmente. Estas sospechas se habrían confirmado cuando después de algún tiempo se examinó el vehículo y se descubrió que lo que es el motor de arranque o la marcha
tenía los cables desconectados. O sea que aparentemente sí alguien había metido la mano en este accidente, y no era, vaya, valga la redundancia, un accidente como tal, sino que alguien lo había provocado. Además de unas mantas colgadas en las ventanas del automóvil, podría sugerir que alguien lo había utilizado como refugio después del choque. Pero también, eso no concuerda, porque ¿por qué le quitas los cables de arranque? ¿Después de estrellarlo o antes de estrellarlo? En fin, las pertenencias personales de Robert se encontraron dispersas cerca de la escena, pero el robo no parecía probable, ya que el dinero y otros elementos personales todavía estaban ahí. Ahora, algo más que salió a la luz fue que pudieron registrar o pudieron encontrar todos los detalles acerca de las últimas transacciones que había tenido esta persona con su tarjeta de crédito, y se descubrió que Leah había retirado varios miles de dólares la tarde del 9 de marzo y que luego usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de un motel cerca de Memphis, Tennessee. Las transacciones posteriores fueron de compras de alimentos y sus ubicaciones sugieren que Leah viajaba hacia el oeste por la Interestatal 40, luego hacia el norte por la Interestatal 5 y había llegado al extremo oeste de la I-40 en California. Después de algunas de las compras que había hecho, simplemente se pierde el rastro. Simplemente ya no hay ningún rastro digital de ella. Vaya que pudieran rastrear en cuanto a cuentas de banco o cosas por el estilo. Algo que le dio un giro también a este evento es el hecho de que días después de que se descubriera el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para informar sobre el avistamiento de Leah. Según esta persona, su esposa la había avistado a Leah desorientada y confundida, deambulando por una estación de servicio en la ciudad de Everett, cerca de Seattle. Después de pasar esta información, pareció entrar en pánico y colgó antes de ser identificado. Sin embargo, la policía, según ellos comentan, se consideró que esta información sería o habría sido verdadera, por la manera en que esta persona había actuado cuando les dio la información. Está por demás decir que, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho y después de todos estos años que han pasado desde la desaparición de esta persona, muy poco avance, o tal vez ninguno ha habido en este caso. No se sabe dónde quedó ella, no se sabe el porqué de esta desaparición tan extraña. En el 2005, en el 4º aniversario de la desaparición de Leah, se organizó una caravana por todo el país siguiendo la ruta que ella había recorrido para crear conciencia sobre su caso en particular. Es exactamente lo que mencionábamos. Muchos casos que, aunque estén fríos y los mantenemos en la mente, en la conciencia de las personas, es una forma de ayudar a estas personas, es una forma de tener esa voz allá afuera y que se sepa de que estas personas no se les ha olvidado. Siguieron con la investigación, hicieron apariciones en programas de televisión a nivel nacional, estuvieron con Larry King, estuvieron en CNN y, por desgracia, ha quedado este caso solamente en eso, en intentos, en mucha publicidad de parte de la familia tratando de tener esa palabra afuera y tratar de buscarlos. Como mencionábamos, pues ha habido muy pocas pistas, ha habido muy pocos avances en esta investigación. Se sabe que la policía en su momento estuvo investigando una huella parcial y un poco de ADN masculino que se encontró debajo del capó de este coche. Se cree que tal vez estas huellas o estas manchas, o estos rastros de ADN se habrían dejado cuando se alteró lo que es la escena del accidente. Hablábamos de esos cables que estaban desconectados del motor de arranque. Hasta ahorita han sido solo suposiciones de la policía. Como dijimos, es un caso por demás extraño y bastante parecido a otro más que sucedió también aquí en Estados Unidos, el caso de Maura Murray. Es otro caso también en el que una mujer joven desaparece y vaya, lo único que te quedan son dudas, son preguntas, porque no hay nada claro. Por lo menos en sabemos que se estuvo buscando al poseedor de estas huellas de ADN y parece que todas las pistas indicaban o señalaban a un sujeto llamado Barry, y aparentemente esta persona fue uno de los testigos que habían señalado verla en alguna estación de gasolina
anteriormente. Se sabe que este tipo tenía un poco de conocimiento en mecánica y que había tenido antecedentes de estar en la milicia, en el ejército en Estados Unidos, lo que aumentó aún más las sospechas para los detectives. Por desgracia, pues tampoco hasta la fecha no han podido ligar nada concreto contra esta persona y el caso sigue abierto. Esperemos que un día encuentren la respuesta a este caso, encuentren al culpable si es que lo hay, y si no, si es que ella todavía está por ahí afuera, pues esperemos que la encuentren. Es por demás un caso extraño, como algunos otros de los que vamos a estarles presentando el día de hoy, pero en fin, ese fue el caso de Leah Roberts. Vamos a continuar con el siguiente. Ahora, es imposible hablar de casos de desapariciones misteriosas sin mencionar a David Paulides y los casos conocidos como desapariciones 411, en los que personas se desvanecen para luego ser encontradas en circunstancias por demás misteriosas. Algunos de nuestros radioescuchas ya identificaron los casos a los que me refiero, los casos famosos conocidos como 411, pero para los que no los conozcan vamos a presentar un poco de información preliminar al respecto. Desde hace muchas décadas, incluso siglos, han ocurrido extrañas desapariciones en los bosques y parques de Estados Unidos. Y no son de esas desapariciones en las que se sabe cómo pudo haber ocurrido, como secuestros o asesinos, o un poquito como el caso que les acabamos de presentar. Estos casos son un poco más diferentes. Es una desaparición misteriosa también, pero el simple hecho de que ocurre en lo que son dentro de los bosques, en los que son terrenos agrestes, que son de difícil acceso, eso nos lleva a otro nivel de extrañeza, de misterio. Mencionábamos a David Paulides. Bueno, esta persona, ¿quién es David Paulides? Es un exdetective que ha estudiado de cerca cientos de estos casos, de los cuales muchos estaban archivados y no habían vuelto a ver la luz. Según él, o según las investigaciones que esta persona ha hecho, hay alrededor de 1700 casos hasta la actualidad, en donde personas que estaban solas, o incluso algunas que están acompañadas en los bosques o parques nacionales, simplemente desaparecen sin dejar rastro. Existen algunos casos donde han desaparecido y en una hora, en unas horas, algunos casos días después, pero la mayoría son unas horas después, vuelven a aparecer, vuelven a encontrar estas personas, pero generalmente se encuentran a muchas millas o a muchos kilómetros de donde originalmente se extraviaron y en lugares bastante alejados, de difícil acceso. Y una peculiaridad de todos estos casos es que generalmente les falta alguna prenda de ropa o los zapatos. Un factor común que suelen tener los cuerpos que aparecen. Es muy difícil determinar la causa de muerte. Estas personas los encuentran, pero ya solo encuentran el cadáver. Siempre aparece como muerte por causa indeterminada o simplemente no llegan a una conclusión los forenses. Es un enigma el cómo o de qué murieron y los cadáveres aparecen, como ya dijimos, en lugares bastante alejados. En búsquedas que han hecho los rescatistas y guardabosques han usado perros rastreadores, pero estos han sido incapaces de percibir aroma de la persona. Y eso es bastante extraño. Se muestran desorientados, simplemente giran alrededor y se sientan. Si tomamos en cuenta que estos perros desde que son pequeños los adiestran simplemente para eso, simplemente para rastrear el olor de una persona cuando se extravía, y los llevan a ese tipo de eventos, ese tipo de casos, y simplemente no hay un rastro que seguir. Las hipótesis que muchas personas han dado a lo largo de estos años van desde que pueden ser animales que arrastran a las personas, hasta extraterrestres, pie grande, o hay personas que aseguran que se pueda tratar de algún asesino serial. Se rumora de pocos casos donde las personas aparecen vivas, además de que estos suelen contar escenas increíbles y casos bastante extraños de lo que vivieron mientras estuvieron extraviados, donde presenciaron un cambio en el lugar de donde se encontraban, como si hubieran saltado a una dimensión diferente, o a un mundo paralelo, o algunos hablan de la presencia de seres humanoides. Son bastantes las historias que estas personas presentan, que
pues si nos han acompañado desde el inicio de este podcast, nuestro episodio número 1, el que fue Saltos en el Tiempo, nos muestra y nos habla de personas que se han visto en un lugar en determinado tiempo y de repente algo pasa y de pronto se ven en otro lugar. En fin, esta es otra de las teorías que se presentan para este tipo de casos. David Polaris ha escrito 4 libros titulados Missing 411 o Extraviados 411, sobre casos que ha investigado, además de tener documentales y numerosas entrevistas. En los últimos años, ha expandido su investigación a otras partes del mundo, en donde pudo observar que cosas y casos como estos de los que estamos hablando, no solamente ocurrían en Estados Unidos, sino que casi todo el mundo y en circunstancias bastante similares se llevan a cabo también. Es increíble de que no solamente en Estados Unidos, bueno, todo el mundo, la mayoría lo conoce este tipo de casos, precisamente por el trabajo del señor Paulides. Pero, según él y según muchos casos que hay allá afuera, y ahora les vamos a presentar más adelante uno, no solamente ocurren aquí, no solamente son nativos de aquí de Estados Unidos, sino que por todas partes del mundo hay casos similares. Según esta persona, según este investigador, ahora estaría enfocando su investigación a las ciudades, donde al parecer también han pasado casos algo parecidos. Y uno de ellos a los que me refiero es el caso de Elisa Lam, por ejemplo. Ese es bastante conocido y es uno de los casos que hasta el día de hoy no tiene una explicación 100% creíble. Es un caso por demás interesante. En todos los casos o en la mayoría de los casos que esta persona ha investigado, hay un patrón. Él habla de este lugar que es conocido como el Triángulo de Nevada. Indica que podría existir una fuerza sobrenatural sobre el área comprendida entre Las Vegas, Reno y Fresno, la cual explicaría una serie de desapariciones ocurridas en condiciones extrañas. De la misma manera como trabaja en un caso criminal, el autor de la serie de libros Missing 411, David Paulides, comenzó a identificar las desapariciones ocurridas en diferentes lugares de Estados Unidos. Esta persona, por su cercanía a las fuerzas policíacas, empezó a darse cuenta de estas desapariciones que se reportaban y empezó a notar un patrón. Eso fue lo que lo llevó a empezar a estudiar este tipo de eventos. Y como ya lo mencionamos, este triángulo que él denomina como el Triángulo de Nevada, ¿qué hay en este Triángulo de Nevada? ¿Qué parque importante se encuentra ahí? Nada más y nada menos que el Parque Nacional de Yosemite, uno de los más grandes de Estados Unidos. Según esta persona, explica que se trata de un clúster o un punto de bastante actividad, un sitio donde se concentran bastantes desapariciones que simplemente suceden en circunstancias bastante extrañas. Según esta persona, esta simple área, este simple triángulo, se le podrían atribuir alrededor de 2,000 accidentes de aviones en los últimos 60 años. 2,000 accidentes. ¿Tendrá alguna relación con el Triángulo de las Bermudas? La verdad no lo sabemos y no lo relaciona él tanto, pero pues ahí hay una cosa en común, un común denominador entre estos dos triángulos o entre estas dos zonas. Según esta persona, según este detective, él nos presenta esta teoría de que algo paranormal podría estar sucediendo y que ni las condiciones geográficas ni climáticas son suficientes para explicar este fenómeno. O sea, no es una zona que tenga bastante actividad meteorológica para poder atribuirle todos estos accidentes. Como ya lo mencionábamos, a lo largo de los años, pues, se han tratado de presentar diferentes teorías, diferentes explicaciones acerca de qué sería lo que está pasando aquí. ¿Quién estaría secuestrando, por así decirlo, a estas personas? ¿O por qué estarían desapareciendo? ¿O por qué aparecerían muertas luego? Debido a que no existe un registro por parte del Servicio de Parques Nacionales, es muy difícil precisar una cifra exacta de las desapariciones, ya que, pues, según los propios parques nacionales no hay ningún dato, no hay ningún registro. Y esto es algo que es bastante extraño porque esta persona, cuando empieza a hacer las investigaciones, va y solicita un registro de las personas extraviadas y pues
Según las autoridades de los parques, pues no hay ningún registro, aparentemente por falta de recursos. Aunque en un intento desesperado por parte de este investigador se sabe que trató de obtener información de los casos documentados, de aquellos pocos que han sido documentados por los parques, mediante la ley de libertad de información. Es una ley donde cualquier ciudadano puede hacer una petición y por ley están obligados a dártela. Pero en un giro extraño en esta petición que esta persona hace, no le responde, no obtiene una respuesta directa de los parques, sino la respuesta viene de un abogado del gobierno, quien le dice que no hay ninguna información, y que si la hubiese, quien quiera que quisiera solicitar esta información, tendría que pagar algo así como $27,000 para obtener los datos del Parque Yosemite. Y que si quisiera tener los datos o la información de todos los parques nacionales, estamos hablando de alrededor de $1,300,000. Lo que es bastante increíble porque ellos alegan que no hay registros, pero luego después como que sí lo aceptan que sí los hay. Como decir, ok, si lo tengo lo puedes tener, pero yo sé que no tienes ese dinero, así es que pues jamás los vas a obtener. En fin, como ya les mencionaba, y como el mismo David menciona, este no es un caso o no es un fenómeno que pertenezca completamente a Estados Unidos. La siguiente historia que les voy a presentar es el caso de Nora Corin y nos relata la extraña desaparición de una adolescente en la selva malaya bajo circunstancias bastante misteriosas, algo muy similar a los casos 411 de Estados Unidos. Los detalles sobre el descubrimiento del cuerpo de una adolescente franco-irlandesa desaparecida en la selva de Malasia apuntan a que se trata de otro caso de Missing 411 o Desaparecidos 411 por su similitud a los casos ocurridos en Estados Unidos. Nora Corin, de 15 años de edad, estaba de vacaciones en Malasia con sus 2 hermanos menores y sus padres, alojándose en el centro turístico ecológico de Dawson, en el estado de Negri Sembilan. Esto, como dijimos, sucede en Malasia. Situado en la entrada de un sendero en el lado oeste de la reserva forestal de Berenbom, el complejo turístico está a solo 35 kilómetros en línea recta del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, pero sin embargo está rodeado de un denso bosque fluvial o de un bosque lluvioso. La familia Corin había llegado ahí el 4 de agosto y se había registrado su entrada en una de las villas del Centro Nacional al día siguiente, sobre las 8 de la mañana. El padre de Nora se da cuenta de que su hija no estaba en su habitación y que la ventana estaba abierta. Cuando los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a buscarla, la teoría de trabajo de funcionarios malayos fue que había abandonado el dormitorio en algún momento de la madrugada. Se había alejado y se habría perdido. Pero lo que estas personas que nos presentan esta teoría no sabían es que Nora había nacido con un defecto cerebral denominado holoprosencefalia, una condición inusual en la que el cerebro anterior no está completamente dividido en hemisferios izquierdo y derecho. La condición médica, por lo tanto, significa que Nora dependía en gran medida de cuidados de tiempo completo y, como insiste su madre, no se habría ido por su cuenta. Sus hermanos, que dormían en la misma habitación de ella, no se dieron cuenta de que se habría marchado. Las cámaras de circuito cerrado de televisión del complejo en ningún momento captaron sus imágenes saliendo o abandonando el lugar. Incluso si hubiera estado motivada para hacerlo, es poco probable que Nora pudiera manejar físicamente los rigores de dejar el complejo turístico y caminar a través de la escarpada y densa selva. Por estas razones, obviamente, sus padres insistieron a las autoridades que la investigación de que había sido secuestrada podría ser más lógica que ni el hecho de solamente decir que ella se había salido sola. Aunque la policía mantiene una mente abierta sobre una vertiente criminal en el caso, al mismo tiempo ha informado que, y cito, no había señales de ningún intruso entrando en la propiedad. No encontraron ninguna huella dentro de la villa ni evidencia forense que sugiriera que había una persona desconocida estado dentro. Todo el área alrededor de la villa donde se alojaba la familia
estaba cubierta por una vegetación muy húmeda y el camino de una sola vía que conduce al complejo estaba cubierto completamente de barro. Si alguien hubiera entrado por la ventana y subido un tramo de escaleras hasta la habitación de arriba, donde Nora dormía, es de suponer que habría rastros de barro en el suelo. Debido a la falta de pruebas de cualquier delito, la policía trató el caso como si se tratara principalmente de una persona desaparecida. En otras palabras, la policía admite que nadie la pudo haber secuestrado. Pero también esta descripción de este reporte de la policía nos deja otra pista, y es que la habitación no estaba a ras de suelo, era una habitación que estaba en el segundo piso. Tienes una persona que tiene deficiencias mentales, que necesita cuidados las 24 horas del día. ¿En qué momento o cómo podría ser posible de que esta persona de la nada decidiera saltar por esa ventana de un segundo piso? Y no solo no lastimarse, sino no dejar huellas en el lodo. De cualquier manera, múltiples equipos de búsqueda rastrearon el lugar a una distancia de alrededor de 4 kilómetros del complejo turístico. La búsqueda se llevó a cabo por varios días y, por desgracia, fue encontrada durante el 9º día de búsqueda. Más de 350 personas habían participado en intensas labores de rescate en la selva circundante y en el río cercano, utilizando helicópteros con detectores térmicos, perros rastreadores e incluso chamanes locales. El lugar donde fue encontrada es descrito como particularmente inaccesible por el jefe de la policía local. En un momento de su búsqueda encontraron huellas, pero no los conducieron a ella. Desplegaron perros rastreadores de cadáveres, pero no detectaron su rastro. Incluso su madre grabó mensajes que se escuchaban por los megáfonos mientras los equipos de rescate caminaban por la selva. Hay unos videos muy tristes donde se observa exactamente lo que acabamos de mencionar. La mamá de esta niña graba unos mensajes y los reproducen a través de altavoces mientras la están buscando en la selva. Extrañamente, encontraron el cuerpo de Nora junto a la cascada Lata Berenboom, que se encuentra a 2 kilómetros de su villa, del lugar de donde estaban hospedados. Es más, fue encontrada en un sitio que ya había sido registrado varias veces. Y ellos mismos afirman, no es que no la vieran la primera vez. Su cuerpo estaba desnudo y no estaba obscurecido por el follaje, simplemente estaba ahí. Pero cuando la buscaron, cuando estaban buscándola los primeros días, se menciona que pasaron muchas veces por ese lugar y ella no estaba ahí. Es uno de los detalles que se muestra mucho en este tipo de desapariciones. Generalmente los equipos de rescate pasan una y otra vez por el mismo lugar y las primeras veces no hay nada y de pronto está ahí el cuerpo o está ahí la persona como si nunca se hubiera ido o como si hubiera sido invisible las primeras veces que la estaban buscando. Unas imágenes reveladas de la búsqueda muestran el recorrido de Nora, quien, ya mencionamos, tenía una discapacidad, y nos muestra o nos da una idea exacta de lo que mencionamos anteriormente, de otro de los factores, que es el estar en una zona bastante remota, y este mapa nos muestra la ubicación. Hay un detalle también que nos muestra, y es que, aunque presumiblemente no habría estado usando mucho más que una pijama o ropa interior, hasta ahora no se ha encontrado ni ropa ni ninguno de sus artículos. Sien Jep, que formaba parte del equipo de 25 hombres de este grupo de rescate, quien hizo el sorprendente descubrimiento, informó que a medida que se acercaba a ella, cito, parecía que estaba durmiendo. Su cabeza descansaba sobre las manos, pero todos sabíamos que estaba muerta. Fue la verdad muy triste, y 2 mujeres del grupo no quisieron ni acercarse y se pusieron a llorar. Una autopsia realizada en el cuerpo por un patólogo principal de Kuala Lumpur fue juzgada inicialmente como no concluyente en cuanto a la causa de muerte. Ahora, dicen que probablemente murió de estrés y de hambre, pero que hasta la fecha no se ha descartado la violencia, el rapto o el secuestro, y que por el momento no se ha encontrado ninguna prueba de juego sucio, aunque las investigaciones todavía continúan.
Ahora debemos mencionar que este caso tiene todos los puntos de perfil vistos en los casos 411 o las personas que se extravían en Estados Unidos, como ya lo hemos mencionado un montón de veces. Se habla de que el común denominador o los mayores factores de estas desapariciones son que la víctima tiene una capacidad o impedimento de algún tipo. Desaparece y es encontrada en un lugar con grandes bloques de piedra o campos de piedra, o se habla de que en ocasiones simplemente se alejó sin ser vista, los encuentran sin ropa o con falta de ropa, y muchas de las ocasiones son encontrados cerca del agua, bien sea de cascadas, de ríos o de lagos. Pero sin duda una de las mayores extrañezas de este tipo de personas que se extravían o de este tipo de casos es que son encontradas a una distancia bastante alejada del lugar de donde deberían de estar. Generalmente un lugar donde es muy difícil tener acceso ahí. Es lo que los hace todavía más increíbles este tipo de casos. Vamos a continuar con la siguiente. Y esta fue muy famosa, esta ocurrió hace no mucho y también es una historia un tanto local. Es una historia que también sucedió aquí en Norte Carolina. Al parecer no tenía yo conocimiento de eso, pero al parecer tenemos bastantes de esas en esta área. Tal vez por el hecho de que somos un estado con una gran cadena montañosa. Es un montón de territorio que vaya es de difícil acceso, que hasta cierto punto está inhabitado y donde pues sí se dan bastante cosas un tanto extrañas. Tal vez algunas personas de las que nos están escuchando, algunos de ustedes hayan escuchado la historia donde un niño desapareció y después se reporta que fue encontrado y lo había estado cuidando un oso. Es exactamente esa historia a la que nos estamos refiriendo. Es el caso de Casey Hathaway, de 3 años de edad. Fue encontrado con vida después de pasar 2 días desaparecido en un bosque del este de Carolina del Norte. El niño, que se encontraba en buen estado a su regreso, asegura que fue ayudado por un oso durante el tiempo que estuvo solo. Se sabe que este pequeño estaba jugando con otros niños cuando desapareció de su patio trasero, donde estaba supuestamente bajo el resguardo de su abuela, y se sabe que el lugar de donde desapareció está bastante cerca del bosque. Cuando se denunció su desaparición, distintos equipos de búsqueda organizados por el sheriff del condado de Craven, Chip Hoggis, comenzaron a rastrear la zona. Le encontraron 2 días después, mojado y frío, pero sin heridas graves. Estaba algo letárgico, pero caliente, explicó el sheriff en una rueda de prensa. Lo primero que hizo el niño fue preguntar por su madre y pedir agua. Todavía no se sabe con exactitud cómo consiguió sobrevivir. Tan solo ha explicado que tenía un oso como su amigo. Es bastante increíble esta descripción de este niño, y este caso, por si no tuviera elementos que son bastante extraños, estamos hablando de una temperatura que estaba alrededor de los 20 grados Fahrenheit. Es una gran cantidad de grados bajo cero, donde cualquier persona podría haber muerto de frío allá atrás, mucho más. Un niño de solo 3 años. La tía de Casey, de nombre Brianna, también asegura en su página de Facebook que su sobrino había pasado 2 días junto a un oso. Dios le envió un amigo para mantenerlo a salvo. Los milagros suceden, escribió esta chica en su muro de Facebook. Y se ve la imagen junto a un pequeño oso de peluche. Cabe mencionar que, pues por fortuna, este caso nos presenta un final feliz, pero en otros casos como los que ya hemos visto, pues no ha sido tan afortunadas las personas que han estado envueltas en este tipo de casos. Algo que debemos señalar es que este caso le dio bastante más credibilidad a las personas que se inclinan por la teoría de que fuera Pie Grande o Bigfoot quien lo hubiera secuestrado o lo hubiera protegido, mejor dicho, una vez que lo hubiera encontrado dentro del bosque, porque pues muchas personas hablan del hecho de que cualquier oso hubiera matado a este pequeño o lo hubiera destrozado, y eso es lo que le da un poco más, se inclina un poco más hacia ese lado de que haya sido
que haya sido un Sasquatch, que haya sido un Bigfoot quien lo hubiera protegido. Aunque todo depende de cuál teoría sea hacia la que más te inclines. Es la que vas a aceptar como más verdadera. Ahora, como ya mencionamos, hay un montón de casos que nos muestran similitudes con este del pequeño. En otro, presentado por el mismo David Paulides, relata la ocasión en que un niño desaparece del campamento en el que estaba con sus padres en el Parque Nacional de Yosemite. Nos habla de que este pequeño desaparece y se inicia una gran búsqueda. Un gran número de voluntarios, policías, guardabosques, todos empiezan a buscar a este pequeño. La búsqueda se prolonga por 3 días, donde literalmente se peinó la zona varias veces. Nos habla de que en el tercer día de búsqueda, cuando la brigada formada por este grupo sale una vez más por esta zona de bosque a buscar a este pequeño, nos habla de que hay un enorme árbol. Solo lo describe como un árbol enorme y que se miraba sano. No es que era un árbol seco, un árbol viejo, no. Él nos habla de un árbol grande que simplemente estaba caído, bloqueando el sendero por donde tenían que pasar. Y justo sobre el tronco de ese árbol estaba recostado, estaba como si alguien lo hubiese puesto, el cadáver de este pequeño. El mismo lugar por donde ya habían pasado cientos de veces. El mismo lugar que, si recuerdan el caso de la adolescente de Malasia, nos hablaba también de algo parecido, que ya habían pasado por ese mismo lugar y no había nada. Y en este caso nos menciona exactamente lo mismo. Pasaron muchas veces, esta vez está simplemente el cadáver sobre de este árbol. No puede ser que hubiese estado ese niño arriba de ese árbol, porque al momento de caerse el árbol, se cae el niño. Y si no se cae y se hubiera simplemente resbalado, obviamente hubiera habido señas de golpes, pero según David Paulides, no hay ninguna huella de que se haya golpeado al caer del árbol. Más bien parece como si alguien solamente lo hubiera depositado ahí. Debido al extraño de estas desapariciones, un sinnúmero de teorías, como ya lo hemos mencionado, han salido a la luz. Y también, como hemos mencionado, al parecer depende hacia qué lado te inclines, hacia qué lado de la balanza te inclines. Es la teoría con la que te vas a identificar un poquito más. Muchas van desde el asesino serial, como el primer caso que presentamos, el de Leah Roberts. Muchos dicen que es un caso que una persona pudo haber asesinado a esta persona. Muchos hablan de la teoría del Sasquatch, del pie grande, que se puede aplicar al caso del niño que fue cuidado aparentemente por un oso. Y otros tantos, como precisamente en los casos donde las personas son encontradas sin vida, se inclinan más a que sea algo sobrenatural, algo que tuviera más que ver con personas o entes de otro planeta. Digamos que este es un caso que nos da para que podemos verlo, podemos apreciarlo desde diferentes perspectivas, dependiendo hacia cuál lado más te inclines. No deja de ser un caso bastante interesante y que nos deja bastantes preguntas. Esperemos que hayan disfrutado estas historias que les hemos presentado el día de hoy. Como dije, tal vez no presentamos las más conocidas, o tal vez presentamos algunas que tú ya conocías, pero tal vez nos vas a mandar un correo diciendo debiste haber presentado esta otra. Necesitaríamos bastantes capítulos para cubrirlas todas. Así es que tratamos de tomar un poquito de lo más conocido y de aquello que no es tan conocido y hacer un tanto balancear el episodio. De cualquier manera, pues ustedes, como siempre lo decimos, tienen la última palabra. Ustedes deciden si creer o no en esto. Simplemente nosotros tratamos de exponer el tema y como dijimos al inicio del episodio, pasar un rato agradable. Hay bastantes cosas que están pasando terribles en el mundo ahora y digamos que hay que enfocarnos en algo distinto. A veces todos necesitamos un descanso de eso. Para cualquier sugerencia de algún tema, ya saben, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Pueden checar nuestro canal de YouTube. Gracias a los que se han suscrito, a los que han pasado la voz acerca de nuestro show. Esperemos que sigamos siendo de su agrado. Esperemos seguir creciendo junto con ustedes, regar la voz acerca de todos estos misterios. Vamos a expandirlos. Vamos a hacer que lleguen hasta cada rincón de nuestra bella Latinoamérica. Esperemos seguir cada semana trayéndoles contenido de interés, contenido que podamos todos disfrutar.
No olviden que pueden enviarnos un correo a misteriosexpuestospodcast en gmail.com, a nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden escuchar también los episodios. Piquen a la campanita, ayúdenos a crecer. Sin más por el momento, cuídense mucho. Aquí los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.